Lectura del libro de la sabiduría. Como los egipcios habían resuelto hacer perecer a los hijos pequeños de los santos y de los niños expuestos al peligro, uno solo se salvó para castigarlos. Tú les arrebataste un gran número de hijos y los hiciste perecer a todos juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres, para que, sabiendo con seguridad en qué juramento habían creído, se sintieran reconfortados. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos, porque con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria llamándonos a ti. Por eso los santos hijos de los justos ofrecieron sacrificios en secreto y establecieron en común acuerdo esta ley divina, que los santos compartirían igualmente los mismos bienes y los mismos peligros, y ya entonces entonaron los cantos de los padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre los fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para liberar la vida de la muerte y sustentarlos en el tiempo de la indigencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo que el Señor se eligió en herencia. En la segunda lectura, la carta a los Hebreos nos presenta un ejemplo admirable de fe. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre, de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Es palabra de Dios. El Evangelio nos invita a poner nuestro corazón en lo que realmente vale. Aleluya, 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 aleluya. Estén prevenidos y preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse en bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón y destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte de los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Bueno, hoy es un día de bajar líneas, ¿no? Parece que Jesús hoy dice, bueno, por acá va la cuestión. Cuando Jesús habla, ¿habrá pensado en lo que nosotros vivimos hoy? ¿Habrá pensado en este templo tan grande? ¿Habrá pensado en el Vaticano? ¿Habrá pensado, diríamos, en tantas iglesias, tantas basílicas? En peregrinaciones multitudinarias hasta el último rincón del mundo. ¿Habrá pensado un poco esto? Bueno, no sé si lo pensó, porque él como humano no es que podía ver todo el futuro. ¿Por qué? Porque mientras estuvo con nosotros no podía ver allá, sino que tenía las mismas limitaciones nuestras en muchas cosas. Pero sí, vislumbrando un poco por dónde iba la mano, y viendo también lo limitado que somos, dijo: no temas, pequeño rebaño. Pensó en algo chiquito, pensó en algo familiar, en algo donde hay cercanía, en algo donde hay pastores y esos pastores conocen a cada oveja por su nombre, donde conocen sus historias, donde hay vínculos fuertes. Y bueno, y le da consejos a este pequeño rebaño. Y una de las cosas es que ya también en el Antiguo Testamento, cuando cruzan a Egipto, salen de Egipto y empiezan su peregrinación a la tierra prometida,
una de las invitaciones era justamente compartir lo que tenemos con el otro, para que no haya ningún necesitado entre nosotros. Acá justamente Jesús dice que tengamos cuidado y que al mismo tiempo, diríamos, que le digo esto de pequeño rebaño, porque en la pequeña comunidad, cuando recién comenzó la iglesia, todo esto se daba como algo normal, que la gente venda todas sus cosas, que la comparta con los otros, pero también con una característica: a nadie le faltaba nada de lo que necesitaba, todos tenían lo necesario, y en última, ¿qué es lo que queremos más? ¿No? Y una de las cosas aquí en lo que nos dice es eso: ¿dónde está nuestro tesoro? ¿No? Hoy vinimos a misa, participamos, estamos todo bien, ¿no? Rezamos, pero después de lunes a viernes o de lunes a sábado hay todo un ritmo distinto, un ritmo de andar, un ritmo de estar atentos, un ritmo donde hay que ponerse al día porque hay que pagar las cuentas, porque hay que tratar de mantener, digamos, el vínculo con la familia, donde uno habla de miles de cosas para poder, diríamos, donde va trabajando y donde no siempre pone a Dios ahí en el medio. No siempre pone a Dios. ¿Por qué? Porque uno, cuando más ocupado está, también le cuesta un poco el ponerse a trascender un poco las cosas, porque está todo el día en un ritmo ágil, ¿no es cierto?, de cosas que son llanas, buenas, nadie dice que son malas, son llanas. Y entonces, ¿qué pasa? Hay muy poca inversión en el otro aspecto, ¿no? ¿Y cuál es la inversión en el otro aspecto? Que en el reino de Dios no se acumula lo material, sino que se acumula lo espiritual. Se acumula el tiempo que doy, se acumula aquello que gratuitamente, diríamos, genero a mi alrededor, aquello que hace que el reino de Dios se extienda desde la buena onda que uno pueda tener y poder extender en lo cotidiano, en ese mismo ambiente donde está tan ocupado, en ese mismo ambiente de trabajo, en ese ambiente escolar, en ese ambiente, diríamos, del almacén o de lo que sea, donde uno pueda, desde una manera en la cual se presente, en una mirada, en una manera de hablar, uno pueda decir: aquí estoy invirtiendo para el reino de Dios, estoy invirtiendo en esa cuenta corriente de aquellos que cuando más se brindan, más va creciendo esa fuerza que es lo que Dios nos pide. Lo demás va y viene. No hay que tener tantos escrúpulos en el sentido de que todos podemos tener lo necesario para vivir. Y ojalá que a muchos se les dé muchos bienes, pero no para que se los guarden, sino para que lo puedan repartir, porque es una bendición que también Dios te da para que uno pueda ejercer la mano de Dios providente, que es la manera con la cual Dios obra en este momento. Una de las cosas también que nos pide el Señor en este día es no ser confianzudos, porque muchas veces damos las cosas por supuesto, ¿no? ¿Cómo también está nuestra vida espiritual y si es seria? Yo conozco gente que cumplió con los preceptos toda su vida, pero nunca conoció a Jesús. Conozco gente que ha rezado todos los días un montón de cosas que nunca tocaron su corazón. Conozco gente que juega a las escondidas con Dios y no hace un cambio espiritual, y juega con Dios porque total, después me confieso, y mantengo siempre una mediocridad en mi vida en la cual hay mucho cumplimiento pero no hay amor, ¿no? Y una de las cosas, yo me acuerdo que una vez vino un sacerdote, hace añazos, un padrecito franciscano pero ucraniano, ¿no? Y estaba en el obispado ucraniano de acá de Argentina, trabajaba acá, entonces celebró la misa en rito ucraniano. Tiene otras cosas, es mucho más antigua que nuestro rito. Este rito que nosotros tenemos es del año 500, es del año 1500. Este rito de ucraniano es del año 800, 900, una cosa así, ¿no? Así que él estaba haciendo la misa en rito ucraniano y me llamó la atención porque cada cosa que iba diciendo, antes de decirle decía: estemos atentos, y seguía rezando. Y después, estemos atentos, y uno decía, y a los frailes que tuvimos aquella vez, cada vez que decimos estemos atentos, nos acordamos de aquello que estaba allá. Y creo que la cuestión es así: estemos atentos. ¿Estuvimos atentos a la palabra?
¿Estuvimos atentos a lo que Dios nos quiere decir a través de esta celebración? ¿Estuvimos atentos a lo que nos dijo nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos hoy? Porque damos por supuesto un montón de cosas, ¿no? Y en esa suposición de muchas cosas, muchas veces caemos y nos vamos alejando de una realidad en la cual hoy un día se nos viene todo abajo porque hemos supuesto que todo estaba bien, ¿no? Y es así que suponemos que todo está bien con los hijos, suponemos que todo está bien en la familia, suponemos que todo está bien en el trabajo y de pronto me echaron, de pronto me separo y de pronto mis hijos no me quieren ver. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, no suponer, sino enfrentar desde ese estar plantadito, desde ese estar ceñido, de ese estar siempre atentos a esta venida del Señor que llegará en cualquier momento y que al mismo tiempo estará tan feliz de vernos en plena acción, ¿no es cierto?, que se pondrá a servirnos y nos dará, Él se convertirá en servidor nuestro. ¿Por qué? De la alegría que podemos dar al corazón de Dios de poder haber entendido de que tenemos que estar de punta en blanco y buscar ese estar en punta en blanco para poder servir en las cosas de Dios. Y todo esto no es una cosa tan fácil. No es una cosa tan fácil. ¿Por qué? Porque hay que integrar todo lo que somos, porque hay que aceptarnos como somos, porque hay que tratar de sanar aquellas partes de nuestra psicología que están enfermas, porque hay que equilibrar nuestro espíritu, porque no me puedo conformar con ser un católico practicante, sino un cristiano que a full las 24 horas sea cristiano en todos los aspectos de la vida. Estar atentos tiene mucho que ver con todo esto. Estar preparados, ¿no? Uno se entusiasma con las cosas. Yo me doy cuenta también que igualmente cuando va pasando el tiempo uno le va encontrando también más sentido a todo esto, ¿no? Porque mientras está armando el circo en los primeros años, diríamos, de su vida, o que arma su familia, o va armando los primeros años de su vocación, es como que uno tiene una revolución adentro de un montón de cosas. Hace falta quietud, hace falta sentarse, hace falta escuchar, hace falta agilizar para poder encontrar ese mensaje de un Dios que nos habla a través de la realidad, ¿no? Así que vamos a pedirle al Señor que tengamos cuidado, ¿no? Que tengamos cuidado. Leí un ejemplo que decía que lo más normal de estar preparado, ceñido, es como si fuéramos el custodio de un presidente o de un rey, ¿no? Estaríamos con chalecos antibalas, cosas así, como también, porque una de las cosas que también tenemos que hacer es que siempre vamos a estar luchando con el yo. Y ese de estar luchando con el yo hace de que estemos haciendo las cosas bárbaras, pero como estamos luchando con el yo, una pequeña cosita que se mete adentro de nuestro corazón, no cosa. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando que en última queremos agradar a Dios, pero queremos que los demás lo vean. Y a veces no se puede ver tan fácilmente, ¿no? Entonces, por eso digo, a veces hay que ponerse los chalecos antibalas también, para poder estar atentos, para que no te metan cualquier pavada que venga y te desparrame o te derribe, porque a veces una palabra que viene suelta por ahí nos puede arruinar la vida porque se mete mal, ¿no? Se mete mal, ¿no? Entonces, estar ahí, cosas así, porque viene cosas. Y eso sería lo más normal, estar bien preparados para poder ser custodios o recibir a este rey que viene o a este presidente que viene. Acá lo distinto es que esa seguridad, es estar bien plantado, ¿no es cierto?, esperando la venida del Señor, tiene esto, ¿no?, de que este mismo Señor dice, qué bien que estás haciendo lo que tenés que hacer, y me pone tan feliz que te abrazo, hermano, te sirvo y te doy todo y te doy un abrazo y me tomo de tu mano, ¿no? Que Dios nos tome de la mano y un día nos lleve porque estemos realmente, seamos parte ya de su mesa, ¿no?, que nos sirva y que nosotros podamos sentir en nuestro corazón que estamos contentos,
y que estamos contentos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que me registra, porque nos sentimos amados y porque hemos sido coherentes lo que pudimos. Nunca al 100%. Yo creo que muchos de nosotros nos han enseñado una espiritualidad angelical donde parece que hay que ser, no sé, un espíritu volante, y no es así. Con humildad vivamos todo aquello que nos cuesta, pero al mismo tiempo vayamos elevando las cosas a través de esta atención y no de esa confianzudez que a veces tenemos con Dios, donde lo vamos dejando para distintos momentos, para distintas cosas, y que no nos mintamos, para muchos cristianos su práctica religiosa es por las dudas, porque después la vida deja mucho que desear, ¿no? Y por las dudas hago las cosas, por si Dios existe. En cambio, el que está ceñido, preparado, es porque está totalmente convencido de la intervención de Dios en su vida de todos los días. Amén.